Existe un momento en la vida de cada ser humano donde todo parece conspirarse en su contra, donde las puertas se cierran una tras otra, donde los sueños parecen desvanecerse como humo entre los dedos. En ese preciso instante de desesperación, cuando la lógica te dice que abandones y la razón te susurra que es imposible, algo extraordinario está a punto de ocurrir. Porque es justamente en ese punto de quiebre donde se revela la más profunda verdad que Napoleón Hill descubrió tras estudiar a 500 hombres y mujeres que transformaron lo imposible en inevitable. La mente humana, cuando se sincroniza con la inteligencia infinita, deja de ser una simple herramienta y se convierte en un canal conductor de fuerzas que desafían toda comprensión racional. ¿Alguna vez has sentido que existe una barrera invisible entre tú y aquello que más deseas? ¿Has experimentado esa sensación perturbadora de estar haciendo todo correctamente y aún así no ver resultados? Lo que estás a punto de descubrir no es un simple consejo motivacional ni una técnica de pensamiento positivo superficial. Es el principio fundamental que separa a quienes materializan lo extraordinario de aquellos que permanecen atrapados en la mediocridad, preguntándose por qué la vida les niega lo que otros parecen obtener con naturalidad. Hill no hablaba de magia ni de milagros en el sentido místico, hablaba de una ley universal tan precisa como la gravedad, tan poderosa como la electricidad, tan real como el aire que respiras en este momento. Durante más de 20 años, este hombre dedicó su existencia a desentrañar el secreto detrás del éxito fenomenal de los gigantes de su época. Conversó con Andrew Carnegie, estudió a Henry Ford, analizó a Thomas Edison, y en cada uno de ellos encontró el mismo patrón invisible. Todos habían descubierto cómo armonizar sus pensamientos con una fuerza superior que Hill identificó como la inteligencia infinita, lo que muchos llaman Dios, el universo o la mente universal. No era fe ciega ni esperanza ingenua, era una técnica deliberada, un proceso científico del pensamiento que cualquier persona puede dominar una vez que comprende sus principios fundamentales. La diferencia entre el fracaso y el éxito monumental no radica en las circunstancias externas, sino en la capacidad de alinear tu frecuencia mental con la frecuencia de aquello que deseas manifestar. Piensa en esto por un momento. Cada objeto que ves a tu alrededor, cada invento que ha revolucionado la humanidad, cada obra maestra que ha trascendido el tiempo, primero existió como un pensamiento en la mente de alguien. Pero no cualquier pensamiento. Fue un pensamiento sostenido con fe inquebrantable, nutrido con emoción intensa, respaldado por acción persistente y lo más crucial, alineado con un propósito que trascendía el simple beneficio personal. Hill descubrió que cuando tu deseo se fusiona con un propósito mayor, cuando tu ambición individual se convierte en servicio colectivo, algo cambia en la ecuación cósmica. Las resistencias comienzan a disolverse, las sincronicidades se multiplican, las personas correctas aparecen en el momento preciso, y lo que antes parecía una montaña insuperable se transforma en un camino llano que se despliega ante tus pies. Lo que estás a punto de experimentar en los próximos minutos no es información común. Es una revelación que ha transformado imperios, que ha sacado a personas de la pobreza absoluta hacia la abundancia ilimitada, que ha convertido fracasos devastadores en triunfos legendarios. Pero viene con una advertencia. Este conocimiento exige responsabilidad, porque una vez que comprendes cómo funciona esta alineación entre tu mente y la inteligencia infinita, ya no podrás culpar a las circunstancias, a la suerte o al destino por tu situación actual. La pregunta que deberás enfrentar es devastadoramente simple pero profundamente transformadora. ¿Estás dispuesto a dejar de ser víctima de tu vida para convertirte en arquitecto de tu realidad? Porque cuando tu mente se alinea con Dios, lo imposible no solo deja de resistirse, sino que se inclina ante ti como súbdito ante su rey. La primera verdad que Napoleón Hill reveló al mundo es tan simple que muchos la descartan, y tan profunda que transforma vidas cuando se comprende plenamente. Todo logro, toda creación, todo éxito comienza como un pensamiento definido en la mente de una persona. No un deseo vago, no una esperanza difusa, sino una imagen mental clara, específica y vívida de aquello que se desea manifestar. Hill llamó a esto definición de propósito, y observó que los grandes triunfadores de la historia no andaban por la vida esperando que algo bueno sucediera, sino que habían grabado en sus mentes, con la precisión de un artista tallando mármol, exactamente qué querían lograr, por qué lo querían y cómo se sentirían al alcanzarlo. Cuando estudió a Thomas Edison,
Hill descubrió que este genio no había intentado crear algo útil o un invento interesante. Edison había visualizado con absoluta claridad una luz eléctrica que iluminaría hogares, que reemplazaría las peligrosas lámparas de gas, que transformaría la vida nocturna de la humanidad. Cada fracaso, cada intento fallido, cada experimento que no funcionaba, no lo alejaba de su visión sino que lo acercaba, porque su mente estaba tan perfectamente alineada con ese resultado específico que cada obstáculo era simplemente información valiosa en el camino hacia la manifestación inevitable. Esta claridad mental no es opcional, es el fundamento sobre el cual se construye toda la estructura del éxito. Pero aquí está el detalle que la mayoría de las personas pasa por alto. Tener un objetivo claro no es suficiente si ese objetivo permanece como un simple pensamiento ocasional que visita tu mente entre las preocupaciones del día. Hill descubrió que los triunfadores convertían su deseo definido en una obsesión sagrada, un punto focal constante de su atención mental. Andrew Carnegie le confesó que pensaba en su objetivo principal más de 50 veces al día, no de manera forzada, sino porque su mente había sido entrenada para regresar naturalmente a esa visión como un río que fluye hacia el mar. Esta concentración mental persistente crea lo que Hill llamó conciencia de propósito, un estado donde tu mente subconsciente comienza a trabajar 24 horas al día, incluso mientras duermes, buscando soluciones, identificando oportunidades, atrayendo recursos. La ciencia detrás de este principio es fascinante. Tu mente subconsciente no puede distinguir entre una experiencia real y una experiencia vívidamente imaginada. Cuando te enfocas repetidamente en una imagen mental específica, cargada de emoción y convicción, estás literalmente reprogramando tu sistema nervioso, tus patrones de pensamiento, tus reacciones automáticas. Es como sintonizar un radio en una frecuencia específica. De repente comienzas a captar señales que siempre estuvieron ahí, pero que tu receptor mental no podía percibir porque estaba sintonizado en otra frecuencia. Las oportunidades que antes pasaban desapercibidas ahora saltan a tu vista, las personas que pueden ayudarte aparecen en tu camino, las ideas que necesitas surgen en momentos inesperados. Hill observó que este proceso de clarificación mental funciona como un imán invisible. Cuando defines tu propósito con absoluta precisión, cuando puedes describirlo en palabras exactas, cuando puedes visualizarlo en tu mente con todos sus detalles sensoriales, algo cambia en tu campo energético mental. Comienzas a vibrar en la misma frecuencia de aquello que deseas, y según la ley de atracción que Hill estudió mucho antes de que se popularizara, lo similar atrae a lo similar. No es misticismo barato, es una ley tan confiable como la ley de causa y efecto. Plantas una semilla mental específica, la nutres con atención constante, y cosecharás el fruto exacto de esa semilla. Pero la definición de propósito tiene otra dimensión crucial que Hill enfatizó repetidamente. Debe estar respaldada por una razón poderosa, un porqué que trascienda el simple deseo de comodidad personal. Cuando tu objetivo está conectado con un propósito mayor, cuando sirve no solo a tu beneficio sino al bienestar de otros, cuando se convierte en un vehículo de contribución al mundo, adquiere una fuerza magnética exponencialmente mayor. Es la diferencia entre querer dinero solo para comprar lujos versus querer dinero para crear empleos, ayudar a tu familia, financiar causas nobles. El universo, la inteligencia infinita, responde de manera diferente cuando tu deseo está alineado con el bien mayor. Esta primera llave maestra, la definición de propósito, es donde comienza la alineación entre tu mente y Dios. Porque cuando defines tu propósito con claridad cristalina, cuando lo conviertes en el centro gravitacional de tu vida mental, cuando lo conectas con un servicio que trasciende tu pequeño yo, estás enviando una señal clara al universo: estoy listo, estoy enfocado, estoy comprometido. Y el universo, en su inteligencia infinita, comienza a reorganizar circunstancias, personas y eventos para responder a esa señal. Lo imposible comienza a ceder, no porque las leyes naturales cambien, sino porque has activado leyes superiores que la mayoría desconoce. Tu mente ya no está dispersa en 1000 direcciones, está alineada, enfocada, sintonizada con la frecuencia exacta de tu deseo más profundo. Una vez que has definido tu propósito con claridad absoluta, surge el segundo principio fundamental que Napoleón Hill descubrió en su investigación exhaustiva: la fe aplicada.
Pero no hablamos aquí de la fe religiosa tradicional ni de la creencia ciega en lo sobrenatural. Hill se refería a una fe científica, una confianza inquebrantable basada en el conocimiento de que cuando preparas tu mente adecuadamente y actúas de acuerdo con principios universales, los resultados son inevitables. Es la misma fe que tiene un agricultor cuando planta una semilla, sabiendo con certeza que si proporciona agua, luz y nutrientes, la planta brotará. No espera ver la planta para creer, cree primero y por eso actúa, y su acción basada en fe produce el resultado. Hill dedicó años a estudiar este fenómeno y concluyó que la fe es un estado mental que puede ser inducido mediante afirmaciones repetidas al subconsciente. Cuando repites una declaración con emoción y convicción, cuando la visualizas con todos tus sentidos, cuando actúas como si ya fuera verdad, algo extraordinario sucede en tu mente. Las dudas comienzan a disolverse, las limitaciones autoimpuestas se desintegran, y emerge una nueva versión de ti que ya no se pregunta ¿será posible?, sino que afirma es inevitable. Esta transformación no es automática ni instantánea, requiere disciplina mental, pero es absolutamente alcanzable para cualquier persona dispuesta a entrenar su mente con la misma rigurosidad con que un atleta entrena su cuerpo. El poder de la fe aplicada radica en que neutraliza el veneno mortal del miedo y la duda. Hill identificó que el fracaso no es causado por la falta de capacidad, recursos o conocimiento, sino por la presencia tóxica de pensamientos negativos que sabotean desde adentro. Cuando Edison realizaba su experimento número 1000 sin éxito, podría haber permitido que la duda lo invadiera, podría haber escuchado las voces internas que susurraban es imposible, abandona. Pero su fe en el principio de que cada fracaso lo acercaba al éxito era tan sólida, tan inquebrantable, que el desaliento no encontraba espacio para arraigarse en su mente. La fe actúa como un escudo protector que repele los pensamientos destructivos antes de que puedan germinar. Aquí está el secreto que cambia todo. La fe no es algo que tienes o no tienes por naturaleza, es algo que construyes deliberadamente mediante un proceso específico. Hill llamó a este proceso autosugestión, la práctica de alimentar tu mente subconsciente con las instrucciones exactas que deseas que ejecute. Imagina tu mente subconsciente como un jardín fértil que aceptará cualquier semilla que plantes, sea de éxito o de fracaso, de abundancia o de escasez, de posibilidad o de limitación. La tragedia de la mayoría de las personas es que plantan semillas de duda, miedo y negatividad sin darse cuenta, y luego se preguntan por qué cosechan vidas llenas de frustración y mediocridad. La técnica que Hill enseñó es devastadoramente simple pero profundamente poderosa. Cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, en esos momentos donde tu mente consciente está más relajada y tu subconsciente más receptivo, debes declarar tu propósito definido con absoluta convicción. No simplemente leerlo o pensarlo de manera mecánica, sino sentirlo con cada fibra de tu ser, visualizarlo como si ya fuera tu realidad presente, experimentar las emociones de logro y gratitud. Cuando haces esto consistentemente, día tras día, semana tras semana, algo milagroso pero perfectamente natural ocurre. Tu subconsciente acepta estas declaraciones como verdades y comienza a trabajar incansablemente para materializarlas en tu realidad física. Hill observó que los grandes líderes de la industria, los inventores revolucionarios, los empresarios visionarios, todos sin excepción practicaban alguna forma de esta autosugestión. Henry Ford visualizaba sus automóviles recorriendo las calles de América mucho antes de que el primer modelo te saliera de la línea de producción. Rockefeller se veía a sí mismo como un hombre de abundancia ilimitada incluso cuando su realidad exterior mostraba lo contrario. No estaban engañándose a sí mismos ni viviendo en fantasías desconectadas de la realidad, estaban usando la ley mental más poderosa del universo. Aquello en lo que te enfocas con fe inquebrantable y emoción intensa, se expande y se materializa. La fe aplicada es el puente entre el mundo invisible de los pensamientos y el mundo visible de las cosas. Cuando tu fe es genuina, no superficial, cuando está respaldada por acción consistente, no por esperanza pasiva, cuando se combina con un propósito definido, no con deseos vagos, activas una fuerza que Hill llamó la inteligencia infinita. Esta fuerza, que algunos llaman Dios, otros llaman universo, otros llaman conciencia cósmica, responde a la vibración de tu fe.
No porque sea una entidad caprichosa que recompensa a algunos y castiga a otros, sino porque funciona según leyes precisas, la ley de vibración, la ley de atracción, la ley de causa y efecto. Tu fe crea la causa, y el efecto es inevitable. Cuando tu mente se alinea con esta verdad fundamental, cuando dejas de dudar y comienzas a saber, lo imposible no tiene más opción que rendirse ante ti. Napoleón Hill descubrió que entre la fe y la manifestación existe un elemento crítico que separa a los soñadores de los realizadores, la transmutación del deseo en su equivalente físico a través de la acción persistente. Muchos tienen propósitos claros, muchos desarrollan fe genuina, pero fracasan en el umbral final porque no comprenden que el universo responde no solo a tus pensamientos, sino la combinación explosiva de pensamiento enfocado más acción deliberada. La inteligencia infinita no entrega sus tesoros a quienes simplemente piensan correctamente, sino a quienes piensan correctamente y actúan incansablemente. Es la diferencia entre soñar con una sinfonía y sentarse a componer cada nota, entre imaginar una catedral y colocar cada piedra con tus propias manos. La acción de la que Hill hablaba no es actividad frenética sin dirección, no es el estar ocupado por estar ocupado. Es acción inteligente, estratégica, alineada con tu propósito definido y respaldada por un plan específico. Cuando estudió a los gigantes de la industria, Hill notó que todos ellos habían desarrollado planes escritos detallados sobre cómo alcanzarían sus objetivos. No planes vagos en sus cabezas, sino documentos físicos que revisaban diariamente, ajustaban cuando era necesario, y seguían con disciplina militar. Andrew Carnegie le reveló que dedicaba horas cada semana a perfeccionar su plan maestro, anticipando obstáculos, identificando recursos necesarios, estableciendo fechas límite específicas. Este nivel de planificación meticulosa es lo que transforma un deseo en un proyecto ejecutable. Pero aquí está la verdad que incomoda a muchos. Incluso el mejor plan fracasará sin persistencia inquebrantable frente a la adversidad temporal. Hill identificó que la persistencia es la cualidad que convierte el fracaso en éxito, la derrota en victoria, el obstáculo en oportunidad. No es terquedad ciega ni insistencia en métodos que claramente no funcionan, es la capacidad de mantener tu visión intacta mientras ajustas flexiblemente tus estrategias. Edison no abandonó su búsqueda de la luz eléctrica después de 1000 fracasos porque su persistencia estaba anclada en una visión más grande que su ego, más poderosa que su comodidad inmediata, más importante que su orgullo personal. La mayoría de las personas abandonan justo antes del momento de su gran avance. Hill llamó a esto la prueba de la persistencia, ese punto donde todo parece perdido, donde los recursos se agotan, donde las críticas se intensifican, donde la lógica grita que renuncies. Es precisamente en ese momento crítico donde se separa el trigo de la paja, donde los destinados a la grandeza demuestran su temple y los destinados a la mediocridad justifican su retirada. El universo, en su sabiduría infinita, parece poner estas pruebas deliberadamente para asegurarse de que solo aquellos verdaderamente comprometidos con su propósito reciban las recompensas que buscan. Hill descubrió un principio fascinante. La persistencia se fortalece mediante la asociación con otros que comparten tu visión y tus valores. Llamó a esto la mente maestra, el poder que emerge cuando dos o más mentes se unen en armonía perfecta hacia un objetivo común. No es simplemente trabajar en equipo, es crear una sinergia donde 1 más 1 no es igual a 2 sino a 10, a 100, a 1000. Carnegie atribuyó toda su fortuna a su habilidad para reunir mentes brillantes en torno a una visión compartida, donde cada persona aportaba su genio único, pero todos estaban alineados hacia el mismo destino. Esta alianza de mentes crea una fuerza que trasciende las capacidades individuales. La acción persistente, cuando se combina con un propósito definido y una fe inquebrantable, genera lo que Hill llamó momentum, una inercia imparable que convierte pequeños esfuerzos iniciales en resultados monumentales con el tiempo. Es como empujar una rueda gigante. Al principio requiere enorme esfuerzo para moverla apenas unos centímetros, pero una vez que comienza a girar, cada empujón la acelera más, hasta que finalmente gira con tal velocidad que se vuelve casi imposible detenerla. Las primeras etapas de cualquier empresa requieren esfuerzo desproporcionado comparado con los resultados visibles, pero si persistes más allá de la resistencia inicial,
llegas a un punto donde los resultados comienzan a multiplicarse exponencialmente. Este principio de acción persistente es donde muchos fallan en su alineación con la inteligencia infinita. Oran, afirman, visualizan, pero cuando llega el momento de actuar, de salir de su zona de confort, de arriesgar su seguridad, de invertir su tiempo y energía sin garantías inmediatas, se retiran. Y entonces se preguntan por qué Dios no responde a sus plegarias, por qué el universo no les entrega lo que piden. La respuesta es simple pero brutal. El universo entrega sus tesoros solo a quienes demuestran su compromiso mediante acción sostenida. La fe sin obras está muerta, como dice el proverbio antiguo. Cuando tu mente se alinea con Dios a través de la acción persistente, cuando demuestras con tu comportamiento que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario por el tiempo que sea necesario, lo imposible no solo deja de resistirse, sino que se precipita hacia ti con la fuerza de una avalancha inevitable. En su investigación profunda sobre las mentes más brillantes de su época, Napoleón Hill descubrió un principio que pocos comprenden pero que todos los grandes triunfadores dominan: la transmutación de la energía sexual en energía creativa. Este concepto, a menudo malinterpretado o ignorado por completo, representa uno de los secretos más poderosos para alinear tu mente con la inteligencia infinita. Hill observó que los periodos de mayor genio creativo, las invenciones más revolucionarias, las obras maestras más impactantes, surgían cuando el creador había aprendido a canalizar su energía más potente, la energía sexual, hacia su propósito definido. No hablamos aquí de represión ni de negación de la naturaleza humana. Hill no sugería celibato forzado ni ascetismo extremo. Hablaba de algo mucho más sofisticado: el reconocimiento de que la energía sexual es la fuerza vital más poderosa que existe en el ser humano, y que puede ser dirigida conscientemente hacia la creación de ideas, la solución de problemas complejos, la generación de planes brillantes. Cuando un hombre o una mujer aprende a transmutar esta energía en lugar de disiparla indiscriminadamente, accede a niveles de creatividad y productividad que parecen sobrehumanos. Es como descubrir que tienes un reactor nuclear interno que has estado usando solo para calentar agua, cuando podría alimentar una ciudad entera. Los grandes genios de la historia, según Hill, dominaban este arte consciente o intuitivamente. Napoleón Bonaparte experimentaba sus visiones estratégicas más brillantes durante periodos de abstinencia controlada. Los inventores más prolíficos, los artistas más inspirados, los líderes más carismáticos, todos mostraban un patrón común. Habían encontrado la manera de convertir la energía de la pasión romántica en pasión por su trabajo, de transformar el deseo físico en deseo ardiente por lograr su objetivo principal. Esta transmutación no disminuía su humanidad, la elevaba a expresiones más refinadas y poderosas. Hill explicó que cuando la energía sexual es transmutada, la mente alcanza un estado de vibración elevada que él llamó genio creativo. En este estado, tienes acceso a ideas que no provienen de tu mente consciente limitada, sino de la inteligencia infinita, ese depósito universal de todo conocimiento pasado, presente y futuro. Es en este estado donde Edison recibía sus inspiraciones para nuevos inventos, donde los compositores escuchaban sinfonías completas en su mente, donde los empresarios visionarios percibían oportunidades que otros no podían ver. No es misticismo, es la activación de capacidades dormidas en la mente subconsciente mediante la elevación de tu frecuencia vibratoria. La práctica de esta transmutación requiere disciplina y comprensión. Cuando sientes la energía sexual surgir en tu cuerpo, en lugar de buscar inmediatamente su descarga física, puedes dirigir esa energía hacia tu plexo solar, hacia tu mente, hacia tu trabajo creativo. Puedes sentir cómo esa potencia que normalmente se dispersa en momentos de placer fugaz se convierte en fuel para horas de concentración intensa, en claridad mental cristalina, en inspiración que fluye como un río imparable. Los artistas conocen este secreto, los escritores más prolíficos lo practican, los innovadores lo dominan. Es la diferencia entre vivir a medio gas y operar a tu máximo potencial. Hill advirtió que este principio es particularmente importante en la era moderna, donde la sobreestimulación sexual está por todas partes, diseñada deliberadamente para drenar tu energía vital y mantenerte en un estado de debilidad creativa. Cuando desperdicias tu energía sexual constantemente,
Cuando te entregas a la gratificación instantánea sin propósito más elevado, estás literalmente saboteando tu capacidad de alcanzar la grandeza. No es juicio moral, es física mental. Tienes una cantidad finita de energía vital cada día, y cómo eliges usarla determina directamente tu capacidad de manifestar tus deseos más profundos. Cuando dominas la transmutación de la energía sexual, cuando canalizas conscientemente esta fuerza hacia tu propósito definido, experimentas un nivel de alineación con la inteligencia infinita que trasciende todo lo que creías posible. Tu mente se vuelve magnética, atrayendo ideas, personas y circunstancias con una sincronicidad que parece milagrosa. Tu capacidad de concentración se multiplica, tu resistencia al cansancio aumenta, tu claridad mental alcanza niveles de genio. No es que te vuelvas sobrehumano, es que finalmente comienzas a operar con el poder completo que siempre estuvo disponible, pero que la mayoría desperdicia en placeres momentáneos. Cuando tu mente se alinea con Dios a través de esta transmutación sagrada de tu energía más potente, lo imposible deja de resistirse porque estás operando desde tu máximo poder, desde tu frecuencia más elevada, desde tu capacidad más pura de co-crear con las fuerzas universales que gobiernan toda manifestación. Napoleón Hill reveló otro principio fundamental que actúa como catalizador en la alineación de la mente con la inteligencia infinita, el poder del subconsciente como intermediario entre la mente consciente limitada y la sabiduría infinita del universo. Tu mente subconsciente funciona 24 horas al día, sin descanso, procesando millones de estímulos que tu mente consciente nunca podría manejar. Pero aquí está el detalle crucial que cambia todo. Tu subconsciente es neutral, acepta sin cuestionar cualquier impresión que le envíes repetidamente con emoción y convicción, ya sea positiva o negativa, verdadera o falsa, empoderadora o destructiva. La mayoría de las personas vive toda su vida sin darse cuenta de que está programando su subconsciente continuamente con pensamientos al azar, miedos heredados, creencias limitantes absorbidas del entorno. Es como tener la computadora más sofisticada del universo, pero instalarle software defectuoso que sabotea cada intento de éxito. Hill descubrió que los grandes triunfadores habían aprendido a tomar control consciente de este proceso, a programar deliberadamente su subconsciente con las instrucciones exactas que deseaban que ejecutara. No dejaban que la programación ocurriera por accidente, la dirigían con intención estratégica. El método que Hill enseñó para reprogramar el subconsciente es la repetición de afirmaciones cargadas de emoción durante los estados de mayor receptividad mental, justo antes de dormir y justo al despertar. En esos momentos, la barrera crítica de la mente consciente está más relajada, permitiendo que las sugestiones penetren directamente en el subconsciente sin resistencia. Cuando repites tu propósito definido con fe absoluta, cuando lo visualizas con todos los detalles sensoriales, cuando sientes la gratitud como si ya fuera tu realidad presente, estás literalmente reescribiendo el código operativo de tu mente subconsciente. Hill observó que este proceso toma tiempo, requiere paciencia, no es instantáneo. Es como plantar un jardín. Las semillas no germinan de la noche a la mañana, pero si riegas constantemente, si proteges el terreno de las malas hierbas de la duda, si nutres con el sol de la fe, inevitablemente brotarán. El problema es que la mayoría abandona después de unos días o semanas sin ver resultados visibles, sin comprender que el trabajo más importante está ocurriendo bajo la superficie, en los reinos invisibles de la mente subconsciente donde se está formando la estructura que eventualmente emergerá como tu nueva realidad. Una vez que tu subconsciente acepta completamente una idea, se convierte en tu servidor más leal y poderoso, trabajando incansablemente para materializarla. Comienza a alertarte de oportunidades que antes pasaban desapercibidas, te despierta en medio de la noche con soluciones a problemas que habías estado enfrentando, te guía hacia las personas correctas en el momento perfecto, te inspira ideas que parecen venir de ninguna parte. Esta no es fantasía ni imaginación, es el funcionamiento natural de tu mente subconsciente cuando finalmente está alineada con un propósito claro en lugar de estar fragmentada en 1000 direcciones contradictorias. Hill enfatizó que el subconsciente es el eslabón de comunicación entre tu mente finita y la inteligencia infinita. Cuando tu subconsciente está correctamente programado con tu deseo dominante, actúa como una antena que capta inspiraciones, corazonadas, intuiciones de la mente universal.
Los grandes inventores admitían que sus descubrimientos más importantes no vinieron de razonamiento lógico, sino de destellos de inspiración que parecían surgir de una fuente externa. Edison hablaba de sintonizar con una frecuencia superior. Tesla describía recibir visiones completas de sus inventos. Carnegie explicaba que sus mejores decisiones de negocios venían de un sentimiento que no podía explicar racionalmente. Esta conexión entre el subconsciente individual y la inteligencia infinita universal explica los fenómenos de sincronicidad que experimentan quienes están verdaderamente alineados con su propósito. No es suerte ni coincidencia cuando estás pensando en alguien y de repente esa persona te llama, cuando necesitas información específica y justo ese día encuentras el libro exacto que la contiene, cuando estás a punto de rendirte y aparece la oportunidad que cambia todo. Son manifestaciones de tu subconsciente operando en armonía con las fuerzas universales, coordinando circunstancias que tu mente consciente jamás podría orquestar. Cuando comprendes y dominas el poder de tu mente subconsciente, cuando aprendes a programarla deliberadamente con tus deseos más profundos respaldados por fe inquebrantable, cuando la mantienes enfocada mediante repetición emocional constante, activas el canal de comunicación con la inteligencia infinita. Tu mente ya no está limitada por tu conocimiento consciente reducido, tiene acceso a la sabiduría acumulada de toda la humanidad, a los patrones invisibles que gobiernan la manifestación, a las corrientes de energía que mueven eventos y circunstancias. Cuando tu mente se alinea con Dios a través de este puente subconsciente, lo imposible deja de resistirse porque estás operando desde un nivel de inteligencia que trasciende la lógica ordinaria, que ve más allá de las apariencias superficiales, que sabe con certeza absoluta que aquello que has sembrado en tu subconsciente debe inevitablemente manifestarse en tu mundo exterior. Entre los descubrimientos más profundos de Napoleón Hill está el reconocimiento de que existen emociones positivas y emociones negativas, y que solo las emociones positivas te conectan con la inteligencia infinita mientras las negativas te desconectan completamente. Este principio es tan fundamental que ignorarlo garantiza el fracaso sin importar cuán brillante sea tu plan o cuán intenso sea tu deseo. Las emociones no son decoración en el proceso de manifestación, son el combustible que da vida a tus pensamientos y los proyecta desde el reino mental hacia la realidad física. Hill identificó las 7 emociones positivas principales: deseo, fe, amor, entusiasmo, esperanza, romance y alegría. Cuando tus pensamientos están saturados con alguna de estas emociones, vibran en una frecuencia alta que resuena con la inteligencia infinita. Es como sintonizar tu radio mental en la estación correcta donde se transmite la música del éxito, la abundancia y la realización. Por otro lado, identificó las 7 emociones negativas destructivas: miedo, celos, odio, venganza, codicia, superstición e ira. Estas emociones crean estática mental, interferencia que bloquea completamente tu conexión con las fuerzas superiores. La trampa en la que cae la mayoría es intentar construir éxito desde un estado emocional de miedo, carencia o desesperación. Quieren abundancia, pero están dominados por el miedo a la pobreza. Desean amor, pero están consumidos por el odio hacia quienes les han herido. Buscan paz, pero arden en resentimiento y venganza. Hill descubrió que es imposible, absolutamente imposible, manifestar lo opuesto de lo que estás sintiendo emocionalmente de manera dominante. No puedes atraer abundancia desde un estado de escasez, no puedes crear amor desde un estado de odio, no puedes alcanzar paz desde un estado de ira constante. Aquí está el trabajo real que pocos están dispuestos a hacer: la transmutación consciente de emociones negativas en positivas. No se trata de negar o reprimir las emociones negativas cuando surgen, eso sería psicológicamente destructivo. Se trata de reconocerlas, entenderlas, y luego deliberadamente elegir enfocarte en su opuesto positivo. Cuando el miedo aparece, conscientemente cultivas fe. Cuando surge el odio, deliberadamente practicas amor. Cuando la desesperanza te invade, intencionalmente nutres esperanza. Este es un acto de voluntad, un ejercicio de control mental que se fortalece con la práctica. Hill observó que los grandes líderes poseían una capacidad extraordinaria para mantener estados emocionales positivos incluso en medio de circunstancias devastadoras. Cuando todo se derrumbaba a su alrededor,
cuando enfrentaban pérdidas catastróficas, cuando la crítica y la oposición eran abrumadoras, encontraban la manera de mantener su frecuencia emocional alta. No porque fueran insensibles o estuvieran en negación, sino porque comprendían que su estado emocional era su única palanca de control sobre su destino. Sabían que si permitían que las emociones negativas dominaran su mente, estaban literalmente programando su fracaso futuro. La emoción más poderosa de todas, según Hill, es el amor combinado con deseo sexual transmutado. Esta combinación crea una intensidad vibratoria tan alta que literalmente magnetiza todo lo que necesitas hacia ti. Cuando amas tu visión con la misma intensidad con que amas a tu pareja ideal, cuando sientes pasión ardiente por tu propósito, cuando te emocionas hasta las lágrimas al visualizar tu éxito futuro, estás operando la frecuencia más alta posible para un ser humano. En este estado, las ideas fluyen como cascadas, las soluciones aparecen espontáneamente, las sincronicidades se multiplican exponencialmente. La práctica diaria que Hill recomendaba es simple pero requiere disciplina. Monitorea constantemente tu estado emocional y corrige inmediatamente cuando te encuentres deslizándote hacia emociones negativas. No permitas que el miedo, la preocupación, el resentimiento o la duda habiten en tu mente por más de unos segundos. En el momento que los detectes, reemplázalos conscientemente con su opuesto positivo. Lee algo inspirador, escucha música elevadora, visualiza tu éxito, piensa en algo que te llene de gratitud. Es como limpiar tu casa mental constantemente de basura emocional antes de que se acumule y se pudra. Cuando dominas tus emociones, cuando aprendes a mantener estados positivos de manera consistente sin importar las circunstancias externas, algo milagroso sucede. Te vuelves inmune a los altibajos del mundo exterior. Tu paz, tu confianza, tu poder ya no dependen de si las cosas van bien o mal temporalmente. Estás anclado en una verdad superior, conectado con una fuente de fortaleza que trasciende las fluctuaciones mundanas. Y desde este estado de equilibrio emocional elevado, tu capacidad de manifestar se multiplica exponencialmente. Cuando tu mente se alinea con Dios a través de emociones positivas sostenidas, lo imposible deja de resistirse porque estás vibrando en la misma frecuencia que la abundancia universal, la creatividad infinita, el poder ilimitado que siempre ha estado disponible pero que solo se activa cuando sintonizas tu receptor emocional en la estación correcta. Napoleon Hill dedicó años a estudiar un fenómeno que pocos comprenden. El cerebro humano funciona como una estación de radio, tanto transmisora como receptora de vibraciones de pensamiento. Esta revelación, que parecía radical en su época y que hoy la ciencia moderna comienza a validar, explica por qué algunas personas parecen tener suerte consistente mientras otras atraen desastres repetidamente. No es suerte, es física mental. Tus pensamientos dominantes crean un campo magnético invisible que atrae circunstancias, personas y eventos que vibran en la misma frecuencia. Cuando tu mente está constantemente enfocada en pensamientos de abundancia, éxito y posibilidad, estás literalmente transmitiendo señales al universo que resuenan con oportunidades de abundancia, personas exitosas y soluciones posibles. Es como si estuvieras enviando una señal de radio que dice estoy listo para recibir riqueza, conectarme con personas poderosas, descubrir oportunidades extraordinarias. Y el universo, operando según leyes precisas de vibración y atracción, responde enviándote exactamente eso. No porque sea mágico, sino porque has activado tu receptor mental para reconocer lo que siempre estuvo ahí pero que antes no podías percibir. Por el contrario, cuando tu mente está dominada por pensamientos de miedo, escasez y limitación, transmites una señal completamente diferente. Estás literalmente diciéndole al universo, envíame más razones para temer, más evidencia de escasez, más confirmación de mis limitaciones. Y con la misma precisión matemática, eso es exactamente lo que recibes. No es que el universo te castigue, es que estás sintonizado en la frecuencia incorrecta. Es como quejarte de que solo escuchas música triste en tu radio, cuando tú mismo lo sintonizaste en la estación de música melancólica. Hill descubrió que este principio explica por qué las personas tienden a atraer situaciones que confirman sus creencias dominantes. Si crees profundamente que la vida es difícil y la gente no es confiable, magnetizarás experiencias que validen esa creencia.
Si crees con certeza que eres destinado a la grandeza y que el universo conspira a tu favor, atraerás circunstancias que demuestren esa verdad. No es que el universo cambie basado en tus creencias, es que tus creencias determinan qué parte del universo infinito percibes y con qué frecuencia vibras. La aplicación práctica de este principio requiere vigilancia mental constante. Debes convertirte en guardián de tu propia mente, monitoreando los pensamientos que permites residir ahí. Cada pensamiento que entretienes es una señal que transmites, cada emoción que sostienes es una frecuencia que emites. Si pasas tu día preocupándote por problemas, quejándote de circunstancias, criticando a otros, envidiando éxitos ajenos, estás transmitiendo una señal de baja vibración que solo puede atraer más de lo mismo. Es física mental pura, tan confiable como la ley de gravedad. Hill enseñó una técnica poderosa: cuando te encuentres cayendo en patrones de pensamiento negativo, inmediatamente cambia el canal mental. No luches contra el pensamiento negativo, eso solo le da más energía. Simplemente reemplázalo con un pensamiento positivo de igual o mayor intensidad emocional. Si te preocupas por dinero, cambia deliberadamente a pensamientos de gratitud por lo que tienes y visiones de abundancia futura. Si sientes miedo al fracaso, transmuta ese miedo en emoción por las lecciones que aprenderás. Este reemplazo consciente es como cambiar manualmente el dial de tu transmisor mental de la estación del fracaso a la estación del éxito. Los grandes maestros de la manifestación que Hill estudió todos practicaban lo que él llamó control mental absoluto. No permitían que pensamientos al azar invadieran su mente sin permiso. No entretenían conversaciones mentales que no los acercaran a su objetivo. No transmitían señales contradictorias deseando éxito mientras temen fracaso. Habían entrenado sus mentes para mantener una frecuencia consistente, transmitiendo constantemente la vibración de su deseo realizado, sin importar lo que sus ojos físicos vieran temporalmente. Aquí está la verdad que libera: no tienes que cambiar el mundo exterior para cambiar tu vida. Solo necesitas cambiar tu frecuencia de transmisión mental. Cuando sostienes consistentemente pensamientos que vibran en la frecuencia de tu deseo ya cumplido, cuando emites constantemente la señal de éxito inminente, cuando transmites sin cesar la vibración de abundancia merecida, el universo no tiene opción sino reorganizarse para coincidir con tu nueva frecuencia. Cuando tu mente se alinea con Dios a través de esta transmisión consciente de vibración elevada, lo imposible deja de resistirse porque has cambiado fundamentalmente la señal que estás enviando. Ya no eres víctima de circunstancias aleatorias, eres el arquitecto consciente de tu realidad, el programador deliberado de tu destino, el director intencional de las fuerzas invisibles que responden a la calidad vibratoria de tus pensamientos dominantes. Napoleón Hill reveló uno de los secretos más controversiales pero poderosos de la manifestación: el uso del sexto sentido, esa facultad misteriosa que trasciende los 5 sentidos físicos y te conecta directamente con la inteligencia infinita. No hablamos aquí de superstición ni de poderes sobrenaturales, sino de una capacidad latente en todo ser humano que se activa cuando has dominado todos los principios anteriores. Es el resultado natural de una mente perfectamente alineada, completamente enfocada, absolutamente receptiva a las señales sutiles del universo. El sexto sentido se manifiesta como intuición, corazonadas, presentimientos que no tienen base lógica pero que resultan ser increíblemente precisos. Hill observó que los grandes líderes tomaban decisiones críticas basadas no solo en análisis racional, sino en un sentimiento que no podían explicar. Carnegie admitió que sus inversiones más rentables fueron decisiones que contradecían la lógica aparente, pero que su sexto sentido le indicaba eran correctas. Edison hablaba de recibir mensajes de una fuente superior que le guiaban hacia soluciones que su mente consciente no había considerado. Este sentido superior funciona como una antena ultrasensible que capta vibraciones de pensamiento del reino invisible, donde todas las posibilidades existen antes de manifestarse físicamente. Cuando tu mente está correctamente sintonizada mediante la práctica consistente de todos los principios anteriores, cuando has limpiado tu receptor mental de la estática del miedo y la duda, cuando vibras consistentemente en frecuencias elevadas, comienzas a captar estas señales sutiles que la mayoría de la humanidad nunca percibe.
Es como desarrollar un sentido adicional que te permite navegar dimensiones de realidad que otros no saben que existen. Hill enseñó que el sexto sentido se desarrolla gradualmente, no aparece instantáneamente. Requiere años de práctica mental disciplinada, de meditación enfocada, de atención consciente a las señales sutiles que tu intuición te envía. Al principio, podrías recibir impulsos vagos que fácilmente ignoras. Pero si prestas atención, si actúas sobre estos impulsos intuitivos y observas los resultados, si fortaleces la confianza en esta guía interna, el sexto sentido se vuelve cada vez más fuerte, más claro, más confiable hasta que se convierte en tu navegador principal a través de la vida. La práctica que Hill recomendaba es la comunicación regular con lo que él llamó consejeros invisibles. Cada noche antes de dormir, en un estado de relajación profunda, imaginaba estar sentado en una mesa redonda con las personas que más admiraba, mentes brillantes de la historia como Lincoln, Edison, Carnegie, Ford. En su imaginación, les hacía preguntas sobre problemas que enfrentaba y permitía que sus mentes le respondieran. Al principio, las respuestas eran obviamente su propia imaginación, pero con el tiempo, comenzó a recibir ideas que claramente no provenían de su conocimiento consciente. Esta técnica puede parecer extraña, incluso infantil, pero Hill insistía en que funcionaba porque activaba el canal de comunicación entre su mente consciente y la inteligencia infinita. Al personificar la sabiduría en figuras que respetaba, su subconsciente podía acceder a conocimientos que existían en la mente universal. No estaba literalmente hablando con los muertos, estaba sintonizando con las frecuencias de pensamiento que estas mentes maestras habían dejado impresas en la conciencia colectiva de la humanidad. Estaba accediendo al banco de conocimiento universal donde toda sabiduría reside esperando ser reclamada por quienes desarrollen la sensibilidad para percibirla. El desarrollo del sexto sentido es el paso final en la alineación completa de tu mente con la inteligencia infinita. Es la evidencia de que has trascendido las limitaciones de la mente consciente ordinaria y ahora operas desde un nivel superior de conciencia. Cuando alcanzas este estado, cuando tu intuición se vuelve tan precisa que puedes confiar en ella por encima de la lógica aparente, cuando recibes guía clara sobre decisiones críticas sin saber cómo lo sabes, has completado la transformación de ser humano ordinario a co-creador consciente con las fuerzas universales. Cuando tu mente se alinea con Dios a través del desarrollo de tu sexto sentido, lo imposible deja de resistirse porque ahora tienes acceso directo a la inteligencia que orquesta toda la creación. Ya no estás limitado por tu conocimiento personal reducido, tienes acceso a la sabiduría infinita. Ya no navegas a ciegas confiando solo en lo que tus cinco sentidos pueden percibir, tienes un GPS interno que te guía hacia tu destino con precisión sobrenatural. No es magia, es la activación completa de capacidades que siempre estuvieron latentes en ti, esperando el momento en que estuvieras listo para reclamar tu poder completo como ser espiritual teniendo una experiencia humana temporal. Napoleón Hill identificó un enemigo invisible que sabotea más sueños que todas las circunstancias externas combinadas, los 6 fantasmas del miedo. Estos miedos básicos, profundamente arraigados en la psique humana, actúan como cadenas invisibles que mantienen a las personas atrapadas en vidas de mediocridad cuando podrían estar alcanzando grandeza. Los 6 miedos son: miedo a la pobreza, miedo a la crítica, miedo a la mala salud, miedo a la pérdida del amor, miedo a la vejez y miedo a la muerte. Cada uno de estos fantasmas, cuando habita en tu mente, bloquea completamente tu conexión con la inteligencia infinita. El miedo a la pobreza es quizás el más destructivo porque paraliza la acción. Personas con ideas brillantes nunca las ejecutan porque temen perder lo poco que tienen. Permanecen en trabajos que odian porque el miedo a la inseguridad financiera es más fuerte que su deseo de libertad. Este miedo crea exactamente lo que teme. Mantiene a las personas en estado de carencia perpetua porque su energía mental está completamente enfocada en evitar la pobreza en lugar de crear riqueza. Es imposible atraer abundancia cuando tu mente está dominada por pensamientos de escasez. El miedo a la crítica esclaviza a millones en vidas de conformidad. No persiguen sus sueños porque temen lo que otros dirán. No expresan sus ideas únicas porque temen el ridículo. No se atreven a destacar porque prefieren la seguridad del anonimato a la vulnerabilidad de la visibilidad.
Hill observó que todos los grandes triunfadores habían desarrollado inmunidad a la crítica, no porque no les importara la opinión ajena, sino porque valoraban su visión más que la aprobación de quienes nunca han intentado nada grande. Comprendían que la crítica es el precio de la innovación, el costo de la grandeza. El miedo a la mala salud crea hipocondríacos que imaginan enfermedades donde no existen y, paradójicamente, a menudo manifiestan las enfermedades que tanto temen. La mente subconsciente no distingue entre amenazas reales e imaginadas. Entonces, cuando constantemente piensas en enfermedad, tu cuerpo comienza a crear los síntomas de esa enfermedad. Hill no sugería ignorar problemas de salud reales, pero sí reconocía que la mayoría de las dolencias humanas son el resultado de pensamientos negativos sostenidos que finalmente se materializan en el cuerpo físico. El miedo a la pérdida del amor crea desesperación y apego enfermizo. Personas permanecen en relaciones tóxicas porque temen estar solas más de lo que valoran su dignidad. Toleran maltrato porque creen que este amor imperfecto es mejor que ningún amor. Este miedo destruye el amor genuino porque el amor solo puede florecer en libertad, nunca en miedo. Cuando tu valor personal depende de la aprobación de otra persona, has entregado tu poder y tu conexión con la inteligencia infinita se corta porque estás vibrando en frecuencia de carencia, no de plenitud. El miedo a la vejez y el miedo a la muerte roban el presente de millones que viven obsesionados con el paso del tiempo. En lugar de aprovechar cada día con propósito y pasión, se lamentan de la juventud perdida y se preocupan por el final inevitable. Hill enseñó que la muerte del cuerpo físico no es el fin sino una transición, y que la verdadera tragedia no es morir sino nunca haber vivido plenamente. Cuando aceptas la mortalidad como parte natural de la existencia, te liberas para vivir con intensidad, sabiendo que cada momento es precioso precisamente porque es temporal. La liberación de estos 6 fantasmas del miedo no ocurre automáticamente, requiere confrontación consciente y deliberada. Debes analizar tu mente honestamente, identificar cuáles de estos miedos te controlan, y luego sistemáticamente desarraigarlos mediante la sustitución de pensamientos de miedo con pensamientos de fe. Cada vez que el miedo aparece, lo reconoces, lo nombras, y luego conscientemente eliges su opuesto. El miedo a la pobreza se transmuta en fe en la abundancia. El miedo a la crítica se convierte en confianza en tu visión. El miedo a la pérdida del amor se transforma en amor propio incondicional. Hill descubrió que los grandes líderes habían enfrentado todos estos miedos y habían emergido victoriosos. No porque no sintieran miedo, sino porque habían aprendido a actuar a pesar del miedo, a seguir adelante cuando el miedo susurraba que se detuvieran. Comprendían que el valor no es la ausencia de miedo, sino la acción en presencia del miedo. Cada vez que actúas a pesar del miedo, debilitas su poder sobre ti. Cada vez que te rindes al miedo, fortaleces sus cadenas. La elección es tuya en cada momento. Cuando conquistas los 6 fantasmas del miedo, cuando tu mente está libre de estas sombras paralizantes, experimentas un nivel de libertad y poder que la mayoría nunca conoce. Tu mente se vuelve clara, tu energía se libera, tu creatividad florece. Ya no estás operando en modo defensivo, protegiéndote de amenazas imaginarias. Ahora operas en modo ofensivo, creando proactivamente la vida que deseas. Cuando tu mente se alinea con Dios a través de la liberación del miedo, lo imposible deja de resistirse porque el miedo era la única resistencia real. Las circunstancias externas nunca fueron el problema. Tu respuesta de miedo a esas circunstancias era el verdadero obstáculo. Libre de miedo, alineado con fe, conectado con la inteligencia infinita, te conviertes en una fuerza imparable de manifestación consciente. El principio final que Napoleón Hill reveló como el sello de la alineación completa con la inteligencia infinita es la comprensión de que dar precede a recibir. Este concepto, que aparece en todas las tradiciones espirituales pero que Hill presentó como ley científica, establece que el universo opera según un principio de reciprocidad exacta. Cosechas exactamente lo que siembras, pero siempre después de haber sembrado, nunca antes. La mayoría vive con esta ecuación invertida, esperando recibir primero para luego dar, y por eso permanecen en estado de carencia perpetua. Hill observó que todos los grandes acumuladores de riqueza comenzaron dando valor antes de recibir compensación.
Carnegie ofrecía más servicio del que le pagaban, trabajaba más horas de las requeridas, aportaba más ideas de las esperadas. No esperó a que le pagaran más para trabajar más. Trabajó más sabiendo con certeza que el pago aumentado vendría como consecuencia natural. Esta inversión de la lógica común, este salto de fe de dar primero, es lo que activa las fuerzas universales de reciprocidad. Cuando das sin expectativa inmediata de retorno, estás declarando al universo que operas desde abundancia, no desde escasez. El principio funciona matemáticamente. Cuando plantas una semilla de maíz, no recibes una semilla de vuelta, recibes una planta que produce cientos de semillas. La naturaleza multiplica lo que siembras, pero primero debes sembrar sin garantía visible de que brotará. La persona que espera ver la planta antes de plantar la semilla nunca cosechará nada. Similarmente, quien espera tener abundancia antes de comenzar a dar generosamente nunca activará las leyes de multiplicación universal. El acto de dar desde un estado de fe es lo que abre las compuertas de la abundancia. Hill enfatizó que el dar debe ser genuino, no manipulador. No puedes engañar al universo dando con la agenda oculta de recibir más. El universo lee tu intención, tu frecuencia emocional detrás de la acción. Cuando das con resentimiento, con expectativa calculadora, con motivos egoístas, estás transmitiendo escasez disfrazada de generosidad y recibirás exactamente eso de vuelta, escasez. Pero cuando das con alegría genuina, con gratitud por tener algo que compartir, con amor sincero por servir, transmites abundancia pura y el universo responde multiplicando esa frecuencia. El tipo de dar más poderoso, según Hill, es dar conocimiento y oportunidad. Cuando ayudas a otros a alcanzar éxito, cuando compartes ideas que podrían beneficiarlos, cuando abres puertas que podrías haber guardado para ti mismo, activas una ley de reciprocidad tan poderosa que los retornos te llegarán de direcciones inesperadas, multiplicados más allá de tu capacidad de anticipar. Carnegie atribuía su fortuna astronómica no solo a su genio de negocios, sino a su generosidad en crear oportunidades para otros. Comprendía que el universo recompensa abundantemente a quienes ayudan a otros a prosperar. Esta ley de dar y recibir también se aplica a la energía mental que transmites al mundo. Cuando das pensamientos de amor, recibes amor. Cuando proyectas bondad, atraes bondad. Cuando emanas confianza, generas confianza en otros. Cuando irradias éxito, magnetizas éxito. No puedes odiar a la humanidad y esperar que la humanidad te ame. No puedes maldecir al mundo y esperar que el mundo te bendiga. No puedes proyectar fracaso y esperar atraer éxito. La calidad de lo que das mentalmente determina exactamente la calidad de lo que recibes experiencialmente. Hill descubrió que los grandes filántropos comprendían un secreto: dar estratégicamente, no solo emocionalmente. No se trataba de dar hasta quedarse sin nada, sino de dar desde un lugar de sabiduría, multiplicando el impacto de cada dólar donado, de cada hora invertida en servicio, de cada idea compartida. Daban donde su contribución creaba máximo efecto multiplicador, donde una semilla plantada producía bosques enteros. Esta generosidad inteligente es diferente de la caridad impulsiva que a menudo perpetúa dependencia en lugar de crear capacidad. La práctica diaria que Hill recomendaba es buscar conscientemente oportunidades de dar más de lo que recibes en cada transacción. Si alguien te paga por una hora de trabajo, da 90 minutos de tu mejor esfuerzo. Si un cliente compra un producto, proporciona valor adicional que no esperaba. Si alguien te pide un consejo, ofrece no solo el consejo sino recursos adicionales para implementarlo. Este hábito de dar en exceso crea un momentum de abundancia que eventualmente se convierte en una avalancha imparable de retornos multiplicados. Cuando integras completamente el principio de dar primero, cuando operas consistentemente desde un lugar de generosidad genuina, cuando tu motivación primaria es servir en lugar de acumular, algo milagroso sucede. La ansiedad por el dinero desaparece, el miedo a la escasez se evapora, la preocupación por el futuro se disuelve. Porque ahora comprendes la ley, mientras sigas sembrando generosamente, la cosecha es inevitable. El universo nunca ha fallado en multiplicar lo que genuinamente se siembra con fe. Cuando tu mente se alinea con Dios a través de este principio sagrado de dar para recibir,
Lo imposible deja de resistirse porque has activado la ley más poderosa de la creación, la ley del retorno multiplicado. Ya no dependes de condiciones externas, has descubierto la fuente interna de abundancia ilimitada que fluye cuando das sin cesar desde un corazón lleno de fe, amor y propósito trascendente. Hemos recorrido un camino que pocos se atreven a transitar, explorando principios que la mayoría conoce superficialmente pero que raramente domina con profundidad. Napoleón Hill dedicó más de 20 años de su vida a condensar la sabiduría de los más grandes triunfadores de su época en estas leyes universales, no para crear teoría académica, sino para ofrecerte un mapa preciso hacia la manifestación de tus sueños más audaces. Pero todo este conocimiento, por más profundo que sea, permanecerá como simple información inerte si no lo transformas en acción deliberada, si no lo integras en el tejido mismo de tu vida diaria, si no lo conviertes en el sistema operativo de tu mente. La verdad que quizás te incomoda pero que debes enfrentar es esta. Ahora que conoces estos principios, ahora que comprendes cómo la mente humana puede alinearse con la inteligencia infinita, ya no tienes excusas válidas para permanecer en mediocridad. No puedes seguir culpando a las circunstancias, al gobierno, a la economía, a tu pasado, a tu educación, a tu familia. Esas eran razones convenientes cuando vivías en ignorancia, pero la ignorancia ya no es tu estado. Has sido expuesto a la verdad de que posees dentro de ti un poder ilimitado esperando ser activado, una conexión directa con la fuente de toda creación esperando ser establecida. La pregunta ya no es si es posible, sino si estás dispuesto a pagar el precio en disciplina mental, persistencia inquebrantable y fe absoluta. Cada principio que hemos explorado, desde la definición clara de propósito hasta la práctica de dar generosamente, desde el desarrollo del sexto sentido hasta la conquista de los fantasmas del miedo, son piezas de un rompecabezas completo. No puedes seleccionar solo los que te parecen fáciles e ignorar los que requieren más esfuerzo. La alineación total con la inteligencia infinita requiere la integración de todos estos principios trabajando en armonía, como instrumentos en una orquesta donde cada uno cumple su función única, pero todos contribuyen a la sinfonía majestuosa de tu transformación completa. Cuando aplicas solo algunos principios, obtienes resultados parciales. Cuando los dominas todos, te conviertes en una fuerza de la naturaleza. Hill te reveló que la mente humana, cuando se sintoniza correctamente con las frecuencias superiores del universo, deja de ser limitada por lo aparentemente posible y comienza a operar en el reino de lo inevitable. Lo imposible solo existe en la mente de quienes no han descubierto estas leyes, quienes permanecen operando con el software mental defectuoso de la duda, el miedo y la creencia en la limitación. Pero tú ya no perteneces a ese grupo. Has visto detrás del velo, has entendido los mecanismos invisibles que gobiernan la manifestación. Ahora la responsabilidad descansa completamente en tus manos. ¿Usarás este conocimiento para transformarte en la versión más poderosa de ti mismo, o permitirás que se desvanezca en el olvido junto con tantas otras inspiraciones que nunca se tradujeron en acción? Recuerda esto, el universo no juzga, no premia ni castiga arbitrariamente. Simplemente responde con precisión matemática a la vibración que emites, a la calidad de tus pensamientos dominantes, a la intensidad de tu fe aplicada. Cuando tu mente se alinea con Dios, cuando vibras en la frecuencia del amor, la gratitud, el propósito y el servicio, cuando actúas con persistencia implacable respaldada por fe inquebrantable, lo imposible no tiene opción sino disolverse ante ti. No porque cambien las leyes naturales, sino porque has aprendido a operar con leyes superiores que la mayoría desconoce. Has descubierto que el verdadero poder nunca estuvo afuera esperando ser encontrado, siempre residió dentro de ti esperando ser activado. Si este mensaje ha resonado en lo profundo de tu ser, si algo dentro de ti se ha despertado reconociendo estas verdades como familiares, aunque nunca las hayas escuchado articuladas así, honra esa resonancia con acción. Comparte este conocimiento con quienes necesitan escucharlo, porque al dar libremente lo que has recibido, activas las leyes de multiplicación que hemos explorado. Deja tu comentario compartiendo cuál de estos principios te impactó más profundamente, porque al articular tu comprensión, la solidificas en tu mente. Suscríbete a este canal para continuar tu educación en los principios que transforman vidas ordinarias en extraordinarias. Y sobre todo, comienza hoy mismo,
no mañana, no la próxima semana, sino en este momento exacto, a aplicar aunque sea un solo principio con total compromiso. Porque cuando tu mente se alinea con Dios, cuando vives estos principios en lugar de simplemente conocerlos, lo imposible deja de resistirse y tu vida se convierte en el testimonio viviente de lo que es posible cuando un ser humano decide finalmente reclamar su poder completo.